Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a este ciclo de conferencias conmemorativo que tenemos los días miércoles de este mes de agosto con motivo del 65º aniversario del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El día de hoy, para continuar con este ciclo de conferencias conmemorativo, nos acompaña la doctora Evelia Trejo Estrada y la doctora Araceli Martínez Arroyo, quienes nos van a hablar de dos fundadores de este instituto, don Pedro de Alba y don Diego Arenas Guzmán, y les damos la más cordial bienvenida a ustedes. Saludamos también a las personas que están siguiendo esta transmisión a través de la red social de Periscope, también por vía Twitter, vía Facebook, que les recordamos también que pueden formular preguntas vía Periscope o también vía presencial. Y para dar inicio a este foro que tenemos, le voy a ceder el uso de la palabra a la doctora Evelia Trejo Estrada, no sin antes leer una síntesis curricular. Es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se desempeña como investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma universidad. Es profesora también de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, donde imparte asignaturas de Historiografía General, Teoría de la Historia y tutora de los posgrados de Historia y Arquitectura. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. En 1996 obtuvo el premio Edmundo O'Gorman por mejor investigación en el campo de la teoría de la historia e historiografía. Entre algunas de sus publicaciones queremos destacar los siguientes títulos: Los límites de un discurso, Lorenzo de Zavala, su ensayo histórico y la cuestión religiosa en México, Lorenzo de Zavala, y también las siguientes obras en coordinación con Manuel Suárez Cortina y Aurora Cano Andaluz, Cultura Liberal, México y España, Cuestión religiosa, España y México en la época liberal, Élites en México y España, en coautoría con el doctor Álvaro Matute, la coordinación de la obra colectiva de Historiografía y otras pasiones, homenaje a Rosa Camelo. Entonces, le cedemos el uso de la palabra a la doctora Evelia Trejo Estrada, quien nos va a hablar de don Diego Arenas Guzmán. Bueno, pues muchísimas gracias al público que está presente, que va a escuchar esta plática. No diría lo mismo para quienes me invitaron, no sé si estoy agradecida de que me hayan invitado a hacer este papel, pero bueno, con las disculpas que les pido de antemano, porque Diego Arenas Guzmán es para mí un conocido reciente, o sea, no soy una experta, no tengo muchas novedades que decir, pero sí tengo algo que decir de mis descubrimientos sobre Diego Arenas Guzmán. Voy a poner unas imágenes, aunque veo que aquí estamos llenos de imágenes. Es aquí, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde? Aquí está. ¿Qué sucede con esto? Sí. ¿Qué sucede con esto? Pues esta, y luego yo una por una, digo, son muy poquitas y en realidad las necesito nada más para que estén allí. Ya las ¿Sí? tiene y nada más con las flechas con esta. Ah, muy bien, gracias. Bueno, pues estas páginas que preparé y que, bueno, procuraré, digamos que cubrir algunos de los puntos que estoy tratando en esta, que es para mí como dije, un descubrimiento. Procuraré leer lo más importante sobre Diego Arenas Guzmán. Le titulé a la plática La historia como arma de combate porque, bueno, ya verán por qué. El primer apartado, solamente son dos. Lo quise titular Uno entre varios, pero con trayectoria propia. Y digo así: entre los 7 fundadores del Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, hoy de las Revoluciones de México, ocupa un lugar distinguido el nombre de quien quizá figura menos que los otros 6 en los anales de la cultura mexicana del siglo XX. No sé si me equivoco, pero a mí todos los demás nombres me sonaban menos el de Diego Arenas Guzmán. Cuando me dijeron tiene que hablar de él, me asusté. Y dije, por eso digo lo que digo aquí. Luego, no se le equipara con Salvador Azuela, con Luis Cabrera, con Antonio Díaz Soto y Gama o con Francisco L. Urquizo. Tampoco revise su currículum la notoriedad del de Pedro de Alba, e incluso respecto a Jesús Romero Flores parece guardar su perfil una cierta distancia. Todas estas son las apreciaciones de primer momento que me hice cuando me enfrenté al nombre de Diego Arenas Guzmán. De este conjunto de sujetos nacidos entre 1876, fecha en que llegó al mundo Luis Cabrera,
y 1902, en que lo hizo Salvador Azuela, queda prácticamente en medio la ocasión de su nacimiento, de la de Diego Arenas Guzmán, que ocurre el 13 de noviembre de 1891. Hecho que lo convierte en un testigo de los acontecimientos que dan lugar y desarrollo a la Revolución Mexicana lo convierte en un testigo durante los años de su juventud. Otro dato que puede advertirse cuando se le mira en relación con estos sus compañeros en la empresa de dar origen a la institución que hoy nos acoge, es que viene al mundo en la Ciudad de México, a diferencia de quienes procedentes de Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Coahuila y Michoacán constituyen a este grupo. Cierto que no se considera a sí mismo un capitalino, cuando en más de una ocasión hace gala de su pertenencia a Guanajuato, el estado en el que se formó en su infancia y juventud primera. Según consta en los textos elaborados por investigadores de esta institución, que es realmente a los que acudí para poder hacer esta presentación, a su regreso a la ciudad capital, Diego contaba con 17 años y tuvo que tomar la responsabilidad de mantener a su madre ocupando un puesto en la Secretaría de Hacienda. Esto es, en las postrimerías del régimen de Porfirio Díaz, enfrentó las tareas que lo pusieron en contacto con prácticas poco recomendables de la burocracia. Una frase dicha con referencia a aquella experiencia es elocuente. Cito: «Los mexicanos somos liberales de pensamiento y conservadores de malas costumbres». Al parecer, esta declaración, que fue recogida de la revista Todo del 10 de noviembre de 1962, tendría que subrayarse para comprender mucho de lo que movió el pensamiento y la actuación de este, entre comillas, escritor de la Revolución, título con el que se le reconoce en las páginas del libro conmemorativo que he tomado como punto de partida para la presentación de estas páginas. Ese libro conmemorativo es el de 60 años del Instituto. Este título de escritor de la Revolución me ha llevado a considerar la importancia de ubicarlo en la perspectiva que he procurado atender a lo largo de mi trayectoria como historiadora de la historiografía, en particular en la que ha tomado en cuenta el proceso de la escritura de la historia en México en el siglo XX. Es por esto que las reflexiones que quiero compartir con ustedes estarán guiadas por ese afán de conocer al personaje e identificar su manera de ocuparse del pasado, en su caso del pasado reciente y el inmediato. Dicho esto, recojo algunos datos más sobre su vida que permiten trazar un telón de fondo a las observaciones que me he propuesto añadir en otro momento. Con toda seguridad será en otro momento, porque después se me fue alargando la parte de la vida y se me fue haciendo más compleja la caracterización de la obra. Pero pretendo hacerlo para ampliar la semblanza de un personaje que a todas luces debe ser recordado. Fue al finalizar la primera década del siglo cuando Arenas percibió los signos de lo que estaba por venir. Puede ser que las declaraciones hechas muchos años después no hagan justicia a lo que realmente logró advertir desde esos años, pero si se toma en cuenta el camino que tomó cuando el estallido de la Revolución fue un hecho, es muy posible que el sitio en el que se hallaba le diera ocasión de tomar nota de esos, entre comillas también, relámpagos nuncios de la tempestad que pronto ennegrecería el suelo de la patria, pues no cabe duda de que su sensibilidad era ya entonces una de sus cualidades principales. A temprana hora se involucró en la formación del Partido Nacional Democrático, al lado de un personaje que dejaría honda huella en cada uno de sus pasos, Alfredo Robles Domínguez, que había nacido en 1876 y moriría en 1928, quien figuraba desde muy pronto en la organización de los partidos antireeleccionistas que se agruparon en los inicios de 1910 y que más tarde tuvo también un papel importante en las negociaciones entre las fuerzas revolucionarias encabezadas por Venustiano Carranza y el gobierno de Victoriano Huerta, ya a cargo de Francisco Carvajal, que dieron como resultado la firma de los, según se dice, mal llamados Tratados de Teoloyucan en agosto de 1914. Convenios, o sea, porque dicen que deberían de ser convenios y no tratados, mediante los cuales aceptó el triunfo de la Revolución Constitucionalista, cuyo ejército ocupó la Ciudad de México. Posteriormente, Robles Domínguez, digamos que figura tan importante para la vida de… a ver, ¿dónde está? Por aquí está Robles Domínguez. ¿Cómo leo? Quería ver. Este es Robles Domínguez. No, señor, es Robles Domínguez. Formó parte de la Diputación que elaboró posteriormente Robles Domínguez formó parte de la Diputación que elaboró la Constitución de 1917 y bueno, fue una figura realmente de mucho relieve. Indudablemente este ingeniero oriundo de Guanajuato, 15 años mayor que nuestro personaje, ejerció una importante influencia en Arenas, no solo en lo relacionado con su participación política, sino en lo referente a su labor como escritor. De sus primeros años de actividad política, data también para Arenas la experiencia periodística que mantendría por largo tiempo.
aunque interrumpida en algunos periodos. La colaboración con Filomeno Mata en el Diario del Hogar, ocupándose de comentarios políticos según se anota, y su posición clara en contra de la reelección de Díaz, se puso de manifiesto en la conmemoración del primer centenario de la independencia. Arenas vivió la represión al pasar en la cárcel de Belén algunos meses, por lo cual no es extraño que se sumara a la revolución en cuanto le fue posible. Representó al Club Democrático Antireeleccionista en la Convención del Partido Constitucional Progresista, apoyando la fórmula Madero-Robles Domínguez primero y más tarde la de Madero-Pino Suárez. Sin embargo, fue crítico respecto al proceder de Madero como presidente. En un momento dado, también estuvo prisionero algunas semanas durante el gobierno maderista. Respecto a este momento, cito también, dentro de la corriente crítica del maderismo, estas son palabras de Gloria Villegas Moreno, dentro de la corriente crítica del maderismo, el periodista guanajuatense Diego Arenas Guzmán escribió un pequeño texto, El porqué del conflicto, 1912, al que con razón subtituló Folleto de actualidad política. En él afirmó: para nadie es un secreto que la revolución de 1910 en México, más que una lucha política, fue una lucha nacional, y que su triunfo fue debido, más que al empuje de la Fuerza Armada, al peso de la opinión pública. Este punto me parece que está aquí. Es justamente, no, ese es otro. Bueno, quiero repetir esta frase porque me llamó la atención y me dio, digamos, que las pistas que quiero tener en mente para cuando acuda al estudio más cuidadoso de los trabajos de Diego Arenas Guzmán. Dice: para nadie es un secreto que la revolución de 1910 en México, más que una lucha política, fue una lucha nacional y que su triunfo fue debido, más que al empuje de la Fuerza Armada, al peso de la opinión pública. Después de los sucesos de la Decena Trágica, Diego Arenas se distinguió por el entusiasmo con el que se dirigía a los trabajadores, mostrando sus dotes oratorias. Se convirtió en el orador favorito de los gremios, dice una fuente de aquí, el compañero Felipe Ávila. Por ejemplo, una nota publicada en El Pueblo, este periódico, comenta el 19 de marzo de 1915 que en un mitin convocado por la Casa del Obrero Mundial y los obreros de Veracruz para conmemorar la Comuna de París, cito: cerró los discursos el señor Diego Arenas Guzmán, que pronunció una vibrante arenga, cuyos periodos oratorios fueron coreados con los aplausos de la concurrencia. El discurso, abundante en pasajes satíricos, fue gustado por el público que llenaba casi en su totalidad el Olimpia, el salón en donde se realizaba este mitin. Señala también esta nota que, para terminar, cito, tocó el fantasma de la intervención dirigiendo un elocuente apóstrofe al pueblo americano, otro a los burgueses de ese mismo país y un tercero al presidente Wilson. Cierro las comillas. Lamentan los redactores de la nota no poder detenerse en los conceptos vertidos por el orador y aseguran que no se le escatimaron aplausos. Esa es, digamos, que una pequeña muestra de esta labor periodística temprana de Diego Arenas Guzmán. De manera, digo yo, que su capacidad de comunicarse por medio de los discursos y de la prensa lo proyectó como crítico de la política. Esto es indudable, o sea, empezó a ocupar un lugar en esos foros. Su presencia en el periodismo se ha detectado como favorable al carrancismo en los años de 14 y 15. En todo caso, se dio sobre todo después de la muerte de Carranza, pues durante los años 20, no sé si los 20 o los 30, porque las fuentes no se ponen de acuerdo, dirigió El Hombre Libre y en El Universal publicó Estampas de México de 1930 a 1956. De este último periodo provienen, o sea, desde de 30 a 56, provienen algunos registros en los que se destaca la participación política de Arenas Guzmán en favor de Juan Andreu Almazán al prepararse las elecciones de 1940. Paso, digamos, que a otro punto, a otro tema, que es el que titulé La trinchera nueva y definitiva. Como se sabe, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, que ahora es de las Revoluciones de México, fue constituido por decreto presidencial el 29 de agosto de 1953 como dependencia de la Secretaría de Gobernación, con la encomienda de, comillas, recoger la documentación y planear el estudio sistemático de dicha época revolucionaria. Y de acuerdo con un memorándum dirigido al secretario de dicha dependencia, con la propuesta de que se constituyera un cuerpo colegiado, un patronato, con, comillas, destacados participantes y conocedores del periodo revolucionario. Cierro comillas. Entre estos destacados participantes y conocedores, es claro que podía situarse con toda legitimidad al guanajuatense por adopción Diego Arenas Guzmán. De hecho, su integración a ese cuerpo
dio lugar a la producción más relevante de su obra, según asiente el autor de una de las semblanzas de que me he valido para presentarlo. Desde el principio, Arenas llamó la atención sobre la importancia de las fuentes testimoniales. Es aquí donde hay que recordar el peso que tuvo en su trayectoria la figura de Robles Domínguez. Si Arenas había observado el proceso que desembocó en el llamado de Madero con bastante atención, como he mencionado, el ingeniero Robles Domínguez había sido un protagonista de sucesos destacados y su testimonio, por consiguiente, resultaba digno de atesorarse. De modo que no extraña que abogara en esta institución Arenas Guzmán porque se tomaran en cuenta los acervos del ingeniero y también los de José María Maytorena. Por otra parte, ante la discusión del camino que debían tomar los estudios de la Revolución en el Instituto, Diego Arenas se pronunció por extenderlos hacia los antecedentes. Este es un punto que me interesa subrayar. En particular, elaboró un listado en el que cobraba relieve el tema de lo relativo a la reforma agraria y al derecho obrero de 1876 a 1910. O sea, esto era fijarse en los antecedentes. La propuesta de Arenas, por su riqueza, es reproducida en el texto que se ocupa de la historia de esta institución, el ya citado de los 60 años. Y por los detalles que abarca, merece ser rescatada una vez más, sobre todo si se pretende poner en claro que el pensamiento de Diego Arenas estaba en todo momento anclado en los sucesos históricos que se podían recoger pues, desde décadas atrás. Yo me permití aquí justamente reproducir esto que ya está reproducido, que era digamos que este listado, aquí digo, es una suerte de cronología sin fechas, porque no tiene fechas, pero es una suerte de cronología, que abre camino a las reflexiones sobre su manera de elaborar obras de contenido histórico. A mí me pareció especialmente importante revisar, y bueno, no lo hice con la curiosidad con la que tendría que hacerse, sobre todo si tengo en mente que me dieron una tarea que no la voy a terminar en esta ocasión, sino que la quiero continuar porque de hecho me resultó muy interesante. Pero este listado en el que, como ustedes pueden leer, porque son varios los puntos, no están enumerados en el documento que en el libro de donde lo tomé, yo los enumeré para que se viera que es continuación, pero todos estos puntos, digamos que él le da como título Pródromos de la Revolución iniciada el año de 1910 y pone como fechas 1891, 1910, no se me hace, digamos que tampoco una casualidad que se coloque el inicio justamente en su año de nacimiento, o sea, 1891, 1910. Pero como ustedes pueden revisar, y no pienso leer la lista porque de por sí puede hacer que ocupe más tiempo del que me tienen destinado, se puede notar que el tema de la revolución y de su estudio remitía de inmediato a Diego Arenas al de la historia de las décadas anteriores. El hecho de que ampliara aún más esta propuesta, una vez que reunieras las observaciones de sus compañeros del patronato, es indicativo de la seriedad con que acometió esta tarea de historiador. Por eso digo que fue esta casa la que, digamos que disparó sus tareas para constituirlo en un historiador con las comillas que se le quieran poner a la palabra y que es, digamos que, la tarea que yo me comprometo a seguir en el texto que procuraré entregar para esta institución. Los datos que aquí se incluyen en este listado bastan para apreciar la riqueza y puntualidad con la que se propone cuestiones de variada índole: monopolios, banqueros, iglesia, problemas agrarios y obreros, partidos. En fin, su perspectiva es amplia, como lo fueron desde entonces sus aportaciones a la empresa de difundir conocimientos sobre el proceso que tanto le interesaba. Durante 2 décadas, la imprenta del Instituto daría a luz muchas de sus publicaciones. No hay duda de que un estudio cuidadoso de todas ellas incrementaría nuestra percepción de lo que significó para las generaciones que leyeron de mediados de siglo en adelante las páginas en las que se daba forma y razón de ser de los hechos revolucionarios. Bueno, no hay duda de que esto vale la pena que se haga. Porque aquí me voy a detener, no sé si lo que siga me repita, pero sí me interesa subrayar que para mí es muy importante saber qué se difunde a públicos amplios sobre acontecimientos que pueden ser recientes, pero que siempre obligan a remontarse a décadas anteriores, a una, digamos que etapa reciente de la historia. Porque aunque confío
y he confiado desde hace muchos años en que la palabra de los historiadores deja huella y forma conciencias y a veces nos hace pensar que la historia va hacia algún punto, viene de algún punto. Cada vez me resulta más interesante saber si esa historia, la que conocemos los historiadores o la que se lee en los libros de texto, es la única que genera formas de conciencia. Y me interesa mucho la cantidad de publicaciones que en los periódicos de muchas épocas dieron lugar digamos que a las reflexiones y a las investigaciones de los historiadores. O sea, los historiadores en otro tiempo difundieron muchas cosas en la prensa, como historia, o sea, no como ensayo y comentario político, sino como historia. Entonces, digamos que esta decisión de muchos hombres de hacer público en la prensa un sentir respecto a la historia, por eso es por lo que digo que revisar qué era lo que publicaban y cómo tomaban en cuenta la historia nos ayudaría a pensar cómo se sirvieron de ella esas generaciones que leían la historia en la prensa, la historia reciente en la prensa. En múltiples ocasiones, digo aquí, he podido comentar en los cursos de historiografía del siglo XX la posibilidad de rastrear los pasos del desarrollo de la disciplina histórica, siguiendo los que se dieron en torno a los episodios de lo que denominamos Revolución Mexicana. Sí, porque efectivamente saber qué ha pasado con la historia, o qué pasó, porque ahora ya es un qué pasó, es el siglo pasado, qué pasó con la escritura de la historia en el siglo XX, es una tarea que nunca se agota, pero que si se tomara como como punto de referencia la Revolución Mexicana, se podría saber qué fue pasando con la historia. Y una de las cosas que fue pasando es que en las primeras décadas, en las que no había una disciplina formal de la historia, no se enseñaba historia, hacían historia los que querían hacerla, y la hacían de muy distintas maneras, pero esa era la historia que se consumía y con la que se formaba un tipo de conciencia histórica. Mi formación debe mucho a los cursos y seminarios en los que pude aprender a valorar la actividad de historiadores hechos al abrigo de la necesidad de dar salida a los testimonios de lo vivido, más que caracterizados por el aprendizaje en las aulas del deber ser de un historiador. La memoria que se conserva y se transmite, al igual que todo aquello que se investiga y elabora, conforman lo que permite representar el pasado. Por esa razón no puede desdeñarse el copioso material que proporcionan autores como Diego Arenas si queremos entender con qué registros y con cuáles ideas se va fraguando la identificación de los sucesos de nuestra historia y su significación. Tan pronto como en 1954 se comenzó a perfilar la labor editorial del Instituto y de manera unánime se tomó la decisión de mandar a la imprenta una recopilación de artículos de Domingo Arenas que daba continuidad a lo que bajo el título de La consumación del crimen, publicado en 1935, digamos que había sido publicado en 1935, y esta publicación de 54 en el Instituto integraba los escritos de Diego Arenas que había entregado a la Universal, fechados en los años 30. La deuda con el archivo de su mentor, Robles Domínguez, siguió presente, y este es un rasgo que no debe pasar inadvertido. Si por una parte puede denotar la afinidad de pensamiento entre ambos, por otra es indicio de lo que también fuera convicción de nuestro escritor, humanizar la historia con elementos anecdóticos. Carlos Betancourt, uno de los autores de las semblanzas que aquí he tomado como guía, apunta que Arenas dijo no creer en la historia académica, un asunto que a mí al menos me despierta curiosidad al estudiar sus páginas. La expectativa de encontrar en ellas el tono polémico que ya se le conocía por la prensa remite al problema siempre atractivo de pensar si la historia disciplinada debe abstenerse y hasta qué punto de las impresiones personales de quien la cuenta. El relato verdadero y a veces descarnado de los acontecimientos que hacen muchas veces los académicos no siempre resulta evocativo y convincente. Por eso es importante ver estas plumas distintas que antes de ser educadas o disciplinadas por los estudios históricos daban rienda suelta a todo aquello que creían que debía constituir el registro de lo histórico. En fin, el INER publicó en 1955 Del maderismo a los tratados de Teoloyucan, producido por la pluma de Arenas, quien en 1957 asumió el encargo de investigar en torno a la 26 legislatura, y su entrega a esta tarea es considerada su aportación más notable para el Instituto. En las obras que se han ocupado del tema, resulta imprescindible su consulta. O sea, ninguna obra que se refiera a la 26 legislatura puede omitir esta selección que hizo Arenas Guzmán.
No solo están recogidos allí los debates que se dieron en el seno de ese cuerpo legislativo, sino que incorpora lo que le proporcionó la investigación en la prensa, fuente riquísima para abordar comentarios de la recepción de lo que ocurría en la Cámara. Vienen más adelante, en las publicaciones, el folleto descriptivo de los episodios de Teoloyucan, publicado a los 50 años del suceso, es decir, en 1964. Después, una compilación sobre la actividad periodística en ese periodo, publicado en 2 volúmenes en 1966 y 67. Y posteriormente, sus libros dedicados a los últimos momentos del maderismo y el gobierno de Victoriano Huerta. Es el régimen del general Huerta en proyección histórica. Todo esto girando, como puede entenderse, alrededor de la temporalidad de la legislatura que estudiaba con ahínco. Cumplida la tarea, Arenas miró un poco más atrás. Quiso averiguar las condiciones que en el terreno cívico, es decir, el opuesto al violento, abrieron camino a la revolución. Así se ocupó del reyismo y del Partido Liberal. La vocación por la historia movió las fibras de Arenas, como es evidente. Es por ello que una vez que acepté esta encomienda del instituto para presentarlo, mi interés por acercarme a esta parte de su quehacer y de su compromiso me llevó a la revisión de 2 de sus trabajos, dejando fuera muchos más. Insisto en la necesidad de abundar en su estudio, pero he debido renunciar a intentarlo por ahora para conformarme con una primera aproximación por esta vía. Pero creo que la aproximación a las 2 obras que elegí ni siquiera se las voy a poder contar ahora, porque es una aproximación a la que le he dedicado mucho tiempo y que produjo muchas páginas. Entonces, por lo pronto, lo que les quiero decir es que las 2 obras en cuestión son Radiografía del Cuartelazo, 1912-1913, y Guanajuato en el Congreso Constituyente, publicada primero en 1972 y después en 2015. Solamente, digamos que adelanto algunas de las notas que quise, digamos que incorporar aquí para, digamos que un poco dar las impresiones de lo que estoy leyendo en los libros de Arenas Guzmán y de lo que quisiera que quedara concretado en un artículo para, como dije al principio, ampliar la semblanza de este personaje. Digamos, a sabiendas de que dejo fuera cuestiones que me gustaría abordar, como es el caso de su trabajo sobre el ingeniero Robles Domínguez, por la posibilidad que encierra de abundar en el tema de los testimonios y los discursos comprometidos propios del tipo de historiador al que pertenece este autor, bueno, pues me remito a estas consideraciones muy generales en las que me gustó muchísimo. O sea, decidí elegir el libro de los constituyentes de Guanajuato, por tratarse, digamos, que del terruño que él había, digamos, que escogido como su tierra adoptiva. De ahí era su familia y había pasado su infancia allí. Esperaba encontrar una cosa distinta de la que encontré, pero de lo que encontré, digamos que también me satisfizo muchísimo percatarme del prurito que tenían algunos de estos autores y que no era propio de ellos, era también una herencia del siglo XIX, de entrecomillar cuantos párrafos podían para poder dar razón. O sea, es como un testimonio fiel de lo que ocurría, pero que de todas maneras deja intersticios, deja de pronto algunas frases que permiten ver qué era lo que el que está recopilando piensa y qué es lo que siente. Y ahí es en donde estoy, digamos que tratando de hincar el diente. Encabezado por el sencillo título de Palabras, Arenas inicia este texto señalando su agrado por la encomienda que le hiciera el Instituto para compilar las principales aportaciones de los diputados guanajuatenses al Congreso de 16-17. Aprovecha también ese espacio para hacer un brevísimo relato de la circunstancia que le permitió estar cerca de los diputados cuando fue invitado a postularse como candidato. El hecho de haber conseguido solamente 2 votos, porque eso me encantó, le parece más que justificable. Se movía entonces, y esto creo que pinta al personaje, entre el gusto por colaborar con los intereses de quienes les importaba hacer contrapeso al bloque renovador que había actuado en la 26 legislatura y tras la muerte de Madero había colaborado con Huerta, y el problema de conciencia que cargaba Arenas Guzmán por saber que él no era oriundo de Guanajuato. Entonces lo lanzaban al ruedo para apoyar a la oposición al bloque renovador, pero al mismo tiempo sabía que no era legítima entonces ese tipo de cuestiones me encantan. O sea, me ha encantado el personaje. De cualquier manera, invitado a participar en las reuniones de quienes como diputados electos del Estado sí estarían en el nuevo cuerpo legislativo, pudo enterarse de lo que preparaban y con ello afirma, sintió haber puesto un milésimo de grano de arena para la elaboración de la Carta Magna.
De ahí en adelante, o sea, los capítulos, los 10 capítulos que constituyen este libro, muestran muchas cosas. Ya no me quiero detener en leerlas porque, les digo, además de que están incompletas, prolongarían esta sesión y no tiene mayor caso. Lo que quiero decir es que los libros que leí revelan a una gente que efectivamente fue desarrollando e incrementando una vocación por el conocimiento histórico, que se satisfacía enormemente su gusto de dar a conocer testimonios y de darle la palabra a los participantes en el Congreso Constituyente, a todos los guanajuatenses que dijeron lo que tenían que decir, pero que le permiten a él en 10 capítulos señalar cómo estos diputados contribuyeron a hablar y a defender posiciones sobre asuntos que eran, digamos que, centrales para comprender los aportes de la Revolución Mexicana. Obviamente el problema obrero, el problema agrario, la cuestión de la laicidad en la educación, ocupan muchas páginas, pero digamos que no dejan de estar presentes, por ejemplo, al comenzar en la cuestión de la aceptación de las credenciales. También otro detalle que pues puede ser un detalle que puede tener vigencia mucho tiempo, de cómo cuestionar las credenciales de quienes no habían sido adeptos, digamos que al régimen revolucionario, y que digamos que había que cuestionar a los que habían estado con el porfiriato, los que habían estado con Huerta, los que estaban contra Carranza, en fin, o sea, era esta batalla porque quedaran dentro solo los que podían hablar. Entonces, digamos que el interés por la democracia, con las comillas que les quieran poner, se hace evidente en muchas de estas páginas, como se hace evidente también la tirantez entre posiciones de quienes habían vivido el porfiriato, como el propio, o sea, me quedé con ganas de averiguar, por ejemplo, sobre un título de Arenas Guzmán que es sobre estampas del porfiriato, que digo, bueno, ¿qué pasó con este hombre que finalmente durante casi 20 años de su vida vivió en ese régimen? ¿Y qué pasó cuando fue viviendo la revolución, cuando pudo ser en un momento dado opositor al propio Madero porque le pareció que había hecho demasiadas concesiones? O sea, me encanta la idea de un sujeto que se subió al estrado de la historia y sin una necesaria disciplina pudo dejar tantas páginas para identificar un pasado reciente y un proceso que ha dejado tanta huella en el México del siglo XX y hasta el día de hoy. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Evelia Trejo Estrada la disertación que nos ha dado sobre Diego Arenas Guzmán, y de hecho, a propósito de este libro de Guanajuato en el Congreso Constituyente, les queremos comentar que nos inspiró para llevar a cabo esta serie que se hizo dentro de la Biblioteca Constitucional, que se llama Los Estados en el Congreso Constituyente. De ahí que en el marco del centenario de la Constitución ya hemos tenido la participación de distintos estados de Coahuila, Sinaloa, tenemos Tamaulipas, entre otros estados que nos han brindado también, digamos, la idea de Diego Arenas Guzmán, pero en sus respectivos estados. De ahí ya tenemos la posibilidad de conocer las aportaciones de las diputaciones de los estados en el Congreso Constituyente para tener esta condición que hoy tenemos. Así que también Diego Arenas Guzmán nos inspiró para esta serie. Ahora le cedo el uso de la palabra a la doctora Araceli Martínez Arroyo, quien nos va a hablar de don Pedro de Alba, también fundador de este instituto, no sin antes darle lectura a su síntesis curricular. Es licenciada en Pedagogía y doctora en Educación por la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, es licenciada y maestra en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en entornos virtuales de aprendizaje por el Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización de Estados Iberoamericanos. Actualmente se desempeña como académica de tiempo completo, adscrita al Programa de Desarrollo Curricular y Evaluación de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Forma parte del Comité de Planes de Estudio de Licenciatura y Posgrado y es coordinadora del Seminario Permanente de Innovación del Currículum Universitario por esta misma casa de estudios. Ha participado en diversos foros y en actividades relacionadas con la edición de contenidos, formación docente y desarrollo curricular. Es autora de publicaciones relacionadas con la historia de la educación superior en México. Su tesis de maestría describe la gestión del doctor Pedro de Alba
como tercer director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de México durante el periodo 1928-1929. Le cedo el micrófono a la doctora Araceli Martínez Arroyo. Buenas tardes. Antes que nada quisiera agradecer. Sí, me siento agradecida. Me siento afortunada de estar en este espacio esta tarde, de haber recibido la invitación de poder hablarles de don Pedro de Alba, de contar con su presencia, para quienes nos están viendo por el Periscope, también gracias por seguirnos en línea. Entonces, bueno, antes de comenzar, quisiera precisar, como habrán escuchado un poco sobre mi perfil de formación, soy del área educativa. Y entonces quisiera un poco contarles cuál fue mi mirada o de qué manera me acerqué al estudio de don Pedro de Alba. Esta es una mirada evidentemente pedagógica, interesada del hecho educativo y cuyo principal interés está en el estudio de la educación superior. Yo formé parte de un equipo de estos programas que la universidad, que la UNAM, a través de estos programas de estímulos de PAPIT, promueve para diversas investigaciones. Formé parte de un equipo coordinado por la doctora Libertad Menéndez, que era, entre otras cosas, especialista en la historia de la Facultad de Filosofía y Letras, a partir o desde la descripción de sus planes de estudio. Entonces, nuestro interés estaba centrado en ver cuál había sido la evolución de la facultad desde sus propuestas académicas, desde sus programas académicos, y en ese sentido nos acercamos a mirar la dirección de los 5 primeros directores, y les puedo decir que don Pedro de Alba me fue asignado, o sea, literalmente me tocó, no lo conocía. Y no sé si esta sea una confesión muy bárbara de hacerse en un espacio, además pensando que me están grabando, pero así fue. Y me atrevo a decirlo porque si bien así fue mi encuentro con él, el irlo descubriendo y el irlo estudiando resultó para mí una fortuna y un descubrimiento impresionantemente rico, ¿no? O sea, me sentí gustosa de haber sido designada para el estudio de don Pedro, porque encontraba muchas cualidades, muchas acciones de él que me parecían admirables y que no ocurría así en el estudio de otros directores, ¿no? O sea, entonces la personalidad de don Pedro realmente es fascinante. Y bueno, estos son nuestros 7 directores. La presentación que ahorita tengo la titulo Semblanza de una vida y de una nación, porque ahora que revisaba nuevamente la historia de Pedro de Alba, justamente para poder conversar con ustedes, me pareció ver que su propia vida reflejaba o era un símil, una metáfora, si así queremos verlo, de lo que era la propia historia del país, de México en ese momento. Pensé que la vida de Pedro de Alba ocurrió tal como ocurrió, el conflicto y todos los hechos que se suscitaron en la época cercana a la Revolución, donde un país y donde un sujeto tienen un origen campesino que se urbaniza, donde hay un sujeto y un país que se alfabetiza, que crea y que cree en las instituciones educativas, culturales, que forma sus instituciones políticas, que construye un fuerte sentido nacionalista y que paulatinamente va tomando lugar en la escena internacional. Entonces, así me parece ver la vida de Pedro de Alba y así me parece ver un poco la propia vida o la propia historia de nuestro país. Voy a hacer una semblanza cronológica, más o menos cronológica, de cómo fue la vida de don Pedro de Alba
Y de entrada comentarles que tuvo, pues esto, lo que les decía, nació en San Juan de los Lagos el 17 de septiembre de 1887, hijo de Lamberto de Alba y Libradita Pérez. Ocupó el cuarto lugar de entre sus 11 hermanas y hermanos. Era una familia de 11. Rosa, Timoteo, Salvador, Pedro, Pablo, Catalina, María de la Luz, Adelaida, José Guadalupe, María Francisca y María Guadalupe. Entonces, él era el cuarto, y la característica de esta familia, o el momento de esta familia, fue un momento crítico económicamente, quiero decir. Su infancia no fue fácil. El padre tuvo que vencer numerosas dificultades para dar a su familia lo esencial. La familia de Pedro de Alba fue lo que puede decirse una familia venida a menos. El abuelo, Blas de Alba, vendió un rancho que les pertenecía pensando que podía ser comerciante en la Ciudad de México, y pues resulta que no fue comerciante, pero había perdido el rancho. Entonces dejó a la familia sin ninguna herencia, lo que ocasionó que el padre de Pedro de Alba, sin contar con este soporte que ya era parte de la familia, pues tuviera muchas dificultades. Entonces, don Lamberto tuvo que desempeñar diversos oficios, como recaudador de impuesto de peaje y alcabalas, mesonero, agricultor, vendedor de pastura, entre otros oficios. Les cuento aquí, por cierto, que Pedro de Alba nació en un mesón, supongo que donde trabajaba su padre. No obstante tener esta situación crítica económicamente, al padre en el entorno del pueblo se le siguió conociendo y se le siguió llamando como el amo don Lamberto, por su compostura en el vestir y hablar, y por su trato de finas maneras. Pedro de Alba recuerda con estas palabras a su padre. Nos dice: mi padre guardó siempre decorosa compostura en el vestir y en el hablar, y trataba y atendía a sus parientes, familiares y amigos con finas maneras. Aún en los días de falta de empleo o de desequilibrio económico, no perdía su actitud serena de hombre de campo. Para la caudalosa familia, era consejero en los momentos difíciles. Para mi madre, símbolo de fortaleza y de autoridad. En las relaciones con sus hijos, alternaba la energía con benevolencia y cierta recatada ternura. A mí me parece encontrar que estas palabras, pues obviamente además del profundo cariño que expresan, también parecen describir al propio Pedro de Alba, porque de la misma manera que él se refiere a su padre, mucha gente se refiere al propio don Pedro. Y estudió don Pedro de Alba, y desde niño dio luces de su interés por el estudio, aunque el padre no tenía como mucha confianza en las letras, y decidió que todos los hijos aprendieran un oficio, por lo que Pedro de Alba aprendió el oficio de zapatero, porque, bueno, nunca se sabe, ¿no?, las vueltas que pueda dar la vida y si se va a requerir en algún momento usar las manos. Bueno, durante esta época, la época de su infancia, Pedro de Alba ayudaría a su padre en sus diversos oficios, de tal manera que cuidaba vacas o le ayudaba a escribir facturas de compraventa de caballos. Hay un libro autobiográfico donde Pedro de Alba recuerda justamente las andanzas o las caminatas que él solía hacer. Se escapaba un poco mientras paseaba a los caballos o a las vacas y se iba a mirar el río de su pueblo. Y este río le parecía como la antesala a un mundo maravilloso, desconocido. Imaginemos que como pensamos cualquier horizonte que nos hace imaginar qué es lo que hay allá, ¿no? Pensar que en ese lugar quizá las cosas son diferentes. Él se refería a su pueblo como su catedrático de curiosidad y como el profeta de su futuro.
Y así Pedro de Alba estudió la primaria, la terminó a los 15 años y en ese momento dejó San Juan de los Lagos para irse a estudiar a la ciudad de Aguascalientes, apoyado económicamente por su tío, un sacerdote. Ay, me regreso. Pedro de Alba ingresaría al Instituto de Ciencias del Estado de Aguascalientes en el año de 1903. Ahí entabló amistad con quienes habrían de ser sus compañeros más fieles y en donde además encontraría un sentido muy particular para el destino de su propia vida. Estudiar en el Instituto de Ciencias de Aguascalientes fue decisivo para el joven Pedro, porque, entre otras cosas, quedaría vinculado a partir de entonces con ese estado para toda su vida. De acuerdo con sus propias palabras, aquella ciudad sería el principio y el fin de todas sus andanzas. Ahí conocería a quienes le permitieron engrandecer sus horizontes académicos y culturales. Aguascalientes significó para él una pequeña metrópoli del centro de la República. Del paso de Pedro de Alba en este instituto, pudimos rescatar algunas de sus calificaciones, que además estos datos son bastante peculiares, que corresponden con las del año 1906, no obstante que al ingresar en 1903, pero son los únicos registros que quedan debido a que el Instituto de Aguascalientes sufrió una inundación y mucho de su archivo histórico se perdió. Entonces, encontramos, por ejemplo, que las calificaciones de literatura, les cuento un poco sobre las siglas, sobre el sistema de evaluación. En este momento eran calificados por 3 profesores, entonces presentaban un examen frente a 3 profesores y cada uno emitía una calificación. Las letras P, B significan perfectamente bien, MB muy bien, M mediano y me parece que es lo único que hay aquí con donde don Pedro. Entonces, pues bueno, ahí vemos su interés por la literatura, por ejemplo, y en los ejercicios militares. La lógica moral y psicología, bueno, más o menos lo llevaba. M mediano, ahí tenía un... En el instituto logró lazos de amistad tan importantes que lo marcarían tanto en lo personal como en lo profesional. De los amigos que en ese entorno cultivaría destacan Rafael Sánchez, Alfonso Romo, Carlos E. Lozano, Manuel M. Ponce, Saturnino Herrán, José F. Elizondo Pepe Nava, Quien, Luis Kegel, Felipe Camarena, Alejandro Topete, Enrique Fernández Ledesma, Ramón López Velarde y Gonzalo Felgueres Pani. La amistad de Pedro de Alba con estos 3 últimos fue de todo significativa para él. Un poco nada más por mencionarles el encuentro con estos 3 grandes amigos. Bueno, hay una anécdota que Pedro de Alba refiere sobre Fernández Ledesma. Él se refiere a Fernández Ledesma como un poeta dotado de ingenuidad y de gracia. Fue su compañero de asignatura de gramática castellana, que por entonces impartía el profesor Francisco Macías. Pedro de Alba señala que él llegó al curso cuando este ya estaba comenzado y que entonces sentía el nervio de quizá no ser aceptado por el resto de sus compañeros y fue Fernández de Ledesma quien lo recibió. ¿Sí se sigue escuchando? ¿Sí? Bueno. Recuerda a don Pedro, ajeno en aquel medio, vestido de blusa, usando zapatos de orejas y resorte y sombrero de palma, tuve una reacción alentadora al ver que el joven mejor vestido y presentado del grupo se acercó a darme la bienvenida y a poner de relieve mi pequeño triunfo en la primera clase a que asistía en el instituto. Enrique vestía de negro, llevaba un chaleco de terciopelo con botones de cristal, zapatos de charol, corbata de gran moño y un sombrero bombín de los que ahora se llaman derby. Me invitó a que saliéramos juntos. Sin darse cuenta, él protegía al novato de la ofensiva de los viejos alumnos que suelen confundir la barbarie con el ingenio y se ensañan con los fuereños con gesto inhospitalario.
Evidentemente, Pedro de Alba aprovechó que Enrique era un asiduo lector de libros, toda la sensibilidad literaria de Enrique para poder acercarse al encuentro, no sé, de la poesía, de la historia y bueno, fue un punto de encuentro entre ellos. Incluso en algún momento, entre 1906 y 1909, decidieron publicar una revista, la revista Bohemia, que solamente tuvo algunos pequeños números, pero que bueno, que planteó el primer ejercicio editorial de don Pedro y los primeros de Enrique Fernández Ledesma. El trabajo con Ramón López Velarde, o la relación con Ramón López Velarde, que fue uno de sus mejores, quizá el amigo más cercano, fue fundamental para la vida de don Pedro. Les digo, lo considero siempre el mejor de sus amigos. Ramón López Velarde ingresó al Instituto de Ciencias, 2 años después que Pedro de Alba, y aunque la recopilación anecdótica de este periodo estudiantil es vasta en la obra de Pedro de Alba, poco o casi nada se rescata de la amistad con Velarde. Todo hace pensar que don Pedro destinaba estos recuerdos para plasmarlos en una obra específica que al parecer nunca escribió. De entre lo escrito por Pedro de Alba, es posible advertir que los dos amigos ya adultos compartieron una pasión muy singular, su amor por la Ciudad de México. Juntos recorrieron detenidamente sus calles y aprovecharon estas caminatas para dar rienda suelta a diversas charlas. Uno de los recuerdos de nuestro biografiado, que guarda junto a López Velarde, está en este sentido. Recuerdan una noche que después de caminar muchas horas, Ramón López Velarde se despide y le dice: usted sabe cómo disfruto de estas caminatas nocturnas, así es que me voy a pie hasta la colonia Roma y en el camino recapacitaré sobre lo que hemos hablado. La inesperada muerte de Ramón López Velarde, acaecida el 19 de junio de 1921, cuando éste contaba apenas con 33 años de edad, dejaría una enorme herida en el alma de Pedro de Alba. Cuando aquel enfermó, don Pedro, quien había sido su médico de cabecera, llamó presuroso a otros especialistas para intentar mejorar al amigo. Infortunadamente, pues nada pudo hacerse. Otro amigo más de este instituto es Gonzalo Felgueres Pani. Y Gonzalo fue un heredero de una tradición política y humanista que tuvo gran influencia en Pedro de Alba. Ellos se conocieron en el curso de matemáticas y de acuerdo con las narraciones de Pedro de Alba, Gonzalo tenía un temperamento matemático y resolvía los problemas con soltura y dominio. En tanto que a él, o sea, a Pedro, le costaba noches de desvelo el aprendizaje de la geometría, la mecánica y el cálculo infinitesimal. Esta declaración permite comprender las bajas notas que durante sus estudios preparatorios alcanzó en estas materias. Entonces vemos que don Gonzalo tenía dificultades, Pedro era mejor estudiante y esto fue una de las razones por las que la madre de Gonzalo Felgueres invita a Pedro de Alba a que vaya a vivir con ellos. Pedro de Alba alquilaba una habitación modesta y recibe la invitación de la madre de Gonzalo con la idea de que puedan ayudarse en los estudios y evidentemente él acepta, lo cual incluso le permitió pues acercarse a un mundo cultural, a una familia con una educación, con un contexto distinto del que él había vivido y que le anticipaba quizá muchos de los espacios que después conoció. En 1907, Pedro de Alba salió de Aguascalientes hacia la Ciudad de México, apoyado económicamente por amigos de la familia Pani y especialmente por el ingeniero Jacobo Cosio y Alejandro Vázquez del Mercado, gobernador de aquel estado. Pedro de Alba recuerda que el gobernador lo despidió de esta manera:
Pedro de Alba se iba a México a hacer estudios de medicina y le decía: a la escuela práctica médico-militar no podrá ingresar hasta el segundo o tercer año de estudios médicos. De mis gastos de representación o de mi sueldo, le voy a otorgar 30 pesos mensuales mientras se reúne el Congreso del Estado, al que pediré que le conceda una beca. Aquel rasgo me conmovió entrañablemente y cuando quise formular palabras de agradecimiento, don Alejandro me dijo: deme un abrazo, aproveche el tiempo, cumpla con su familia y trate de servir al pueblo. Con eso estaré más que pagado. Este último episodio sería el corolario de la vida, de la permanencia de Pedro de Alba en esa casa de la familia Pani y en Aguascalientes, en donde, como les decía, no solo había encontrado a sus mejores maestros y amigos, sino que había encontrado un lugar que siempre le recibiría amablemente y el que mantendría permanentemente en sus afectos. Pedro de Alba recuerda esta época de esta manera y nos dice: todos fuimos un poco bohemios de la pobreza, de la emoción, del culto a la belleza, de decisión por vencer las dificultades y de valor para dar el asalto a las fortalezas del futuro. A los 20 años me despedí de aquella tierra amable y generosa. Cerré otra etapa de mi vida. La quieta y noble ciudad me había otorgado, además de los premios del instituto que recibía año tras año en las veladas del Teatro Morelos, la flor natural de mis amistades femeninas, junto con la inquietud de ilusiones que yo acaricié en Aguascalientes y que se realizaron en parte. Entre los 15 y los 20 años se tiene fe en el futuro y Aguascalientes me infundió confianza en mí mismo. Tenemos aquí el certificado de preparatoria de Pedro de Alba, que si bien el estudio en Aguascalientes, los certificados como tal en ese momento eran impartidos o validados por la Escuela Nacional Preparatoria. Bien, bueno, de Aguascalientes va a la Ciudad de México. Migración. Entra a la Escuela Nacional de Medicina. Y aquí vale la pena hacer una precisión. Con frecuencia se habla de don Pedro como médico militar, como si la escuela militar hubiera sido su eje, su base de formación, y esto no es del todo correcto. La formación de ese momento obligaba, o para ciertos casos, para aquellos que contaban con algún programa de becas, obligaba a cursar algunas materias en la Escuela Nacional de Medicina, y si deseaban ingresar a este programa de becas de la Escuela Práctica Militar, debían de hacer las prácticas ahí. La Escuela de Medicina tenía, por así decirlo, o sea, de manera muy llana, no del todo preciso, pero era mucho más teórica, y la Escuela Práctica, la Escuela Práctica Militar, como su nombre lo indica, pues era evidentemente práctica, y entonces hacía una parte de la formación en la Escuela Nacional de Medicina y algunas prácticas en la Escuela Práctica Médico-Militar. Y fue así que don Pedro de Alba hizo, aquí como vemos, algunas clases en la Escuela Nacional de Medicina, y más abajo podemos ver algunas que ya hacen referencia al Hospital Militar propiamente, todo lo que tiene que ver con terapia quirúrgica y etcétera. En ese momento la Escuela Práctica Militar pertenecía a la Universidad Nacional de México, y bueno, posteriormente se separa. En 1913 se gradúa y es enviado a prestar sus servicios en las filas federales del ejército de las ciudades de Zacatecas, Torreón y Veracruz. Y es curioso porque si bien pues en este momento evidentemente revolucionario, como médico debió haber tenido experiencias fuertes, hay poco registro de esto,
incluso en entrevista con Jorge de Alba, el hijo de Pedro, nos decía que prácticamente este periodo no lo compartió con nadie y que a pesar de que era aficionado a la escritura y que religiosamente los domingos siempre iba a su oficina a hacer una especie de anotación de lo que había ocurrido, lo que había reflexionado durante la semana, sobre su periodo como médico y como médico de la Revolución no dejó cosas escritas. Entonces, don Jorge nos dice que solamente hay una foto por ahí que da cuenta de una operación en la que don Pedro participó, pero no la prestó. Entonces, la vi, la tuve entre las manos, pero no la pude emplear en mi trabajo de tesis. Bueno, Este año de 1915, en el que Pedro de Alba ya se encuentra en México y que está haciendo estudios que ha concluido sus estudios, le permiten empezar a participar como ayudante de clínica propedéutica en la Escuela Nacional de Medicina, y aprovecha este acercamiento, este reingreso a la universidad, por así decirlo, para entrar a todas las conferencias que en ese momento se impartían en la Escuela Nacional de Altos Estudios. Entonces, sabe que está Antonio Caso y todos estos intelectuales de ese momento, y entonces él decide, está trabajando en medicina y por otro lado escuchando todas estas conferencias. Ahí en la Escuela Nacional de Altos Estudios conoce a Laura Martínez, quien fue su primera esposa, y contrae matrimonio en 1916. Posteriormente regresa a Aguascalientes una referencia aquí. Don Salvador Azuela nos habla de este momento que Pedro de Alba vivía en México y nos dice: don Pedro se formó en una época en que privaban las corrientes literarias del modernismo y de la generación de 1898. Fue testigo y participante del tránsito del positivismo como credo oficial del régimen porfiriano a las corrientes filosóficas propagadas por la generación del Ateneo de la Juventud y particularmente por Antonio Caso, Pedro Enríquez Ureña y José Vasconcelos. Si por un lado sintió la influencia poderosa del Ateneo y sus más nobles afanes de universalidad y cultura, pudo sentir de cerca la tarea de búsqueda de nuestra expresión nacional. Es un momento intelectualmente rico y estimulante para él. Les decía que entre 1917 y 1926 vuelve a Aguascalientes, regresa a la ciudad de Aguascalientes, y ahí desempeñó 3 de las profesiones, de los oficios, de las labores que serían una constante en su vida. O sea, el médico de formación intentó abrir un consultorio, abrió un consultorio en Aguascalientes, se vinculó a cuestiones educativas y después a cuestiones políticas. Este es don Pedro de Alba en ese momento. Jorge de Alba recuerda que esa época en que Pedro abrió su consultorio fue peculiar, y nos dice: mi padre era sin duda un buen médico. Recuerdo la sala de espera de su consultorio siempre llena de clientes, pero muchos de ellos eran parientes o amistades venidas de lejos. Lo que lo orillaba a buscar otros oficios era en parte su ambición por ampliar horizontes intelectuales, pero era importante también la necesidad de ganar el pan de cada día, dada su incurable tendencia a no cobrarles a los pacientes. Entonces, esto fue una constante en la labor médica de Pedro de Alba. Y bueno, él en este encuentro, en este regreso a Aguascalientes, pues se reencuentra con los amigos que aún estaban ahí en el estado, y se reencuentra con Enrique Fernández, quien había abierto en ese momento una tlapalería. Y entonces la tlapalería se convirtió en el punto de reunión de los amigos, y cuentan que los zafarranchos verbales ocurrían casi todos los días, porque pues conversaban de política, de literatura, de sus cuestiones personales, y pues como era natural, los clientes veían semejantes discusiones y semejantes polémicas y terminaban por irse, y pues el negocio se fue a menos, ¿no?
En ese momento Pedro de Alba es invitado a ocupar la dirección del Instituto de Ciencias de Aguascalientes, que ya en ese momento se llamaba Escuela Preparatoria y de Comercio. Comienza también su labor como docente, como profesor de Historia y de Literatura Española e Hispanoamericana, y cuentan que justamente en agradecimiento por la beca y por el apoyo económico que él recibió del gobernador del estado de Aguascalientes, cuando fue invitado a ser director, decidió no cobrar durante ese periodo en que desempeñó ese cargo. Entonces, él sintió que de esa manera respondía a la labor o al apoyo que a él le habían dado. Fue invitado en este momento también a participar como diputado del estado de Aguascalientes, invitado por el grupo de ferrocarrileros, quienes eran sus pacientes y que encontraban en él pues ciertas cualidades humanas, políticas, que les motivaba a querer que los representase. Y así fue, Pedro de Alba comenzó su carrera política como miembro de la Comisión de Instrucción Pública, ya como diputado del estado de Aguascalientes, y fue un promotor decisivo, un promotor fundamental para la creación de la SEP al lado de Vasconcelos. Tenemos una foto, sí está Vasconcelos, Pedro de Alba, Antonio Caso en esta fotografía. Pedro de Alba, en uno de los discursos en los que hablaba de la creación de esta secretaría, argumentaba: es importante hacer notar que se está hablando de la creación de una Secretaría de Educación Pública Nacional con facultades federales. Este proyecto no se refiere principal y únicamente al ramo que antes se llamaba enfáticamente instrucción. En este proyecto se va a tratar todo de hacer un órgano disciplinado y extenso que abarque la educación nacional del pueblo. No se va a tratar de despertar exclusivamente la inteligencia, se va a tratar de desarrollar una educación integral bajo el punto de vista de todas las capacidades y de todas las facultades del individuo. Les decía entonces que este encuentro con el ámbito médico, educativo y político fueron una constante en todos los encargos, en todos los puestos que él desempeñó. Prácticamente todas las referencias que hablan sobre Pedro de Alba describen o señalan que una cualidad que tenía muy peculiar era ser la de conciliador. O sea, era algo que le reconocían en su carácter y por el que en varias ocasiones fue invitado a participar en ciertas instituciones en momentos que fueron críticos o por lo menos que fueron definitorios. Aquí quisiera mencionar dos ejemplos que tienen que ver con la Universidad Nacional de México. Uno, pues justamente con la Facultad de Filosofía y Letras y otro con la Escuela Nacional Preparatoria. Tocó a Pedro de Alba la tarea de separar administrativamente las tres escuelas que en 1928 comprendían la Facultad de Filosofía y Letras. Voy a poner una nota. Ay, perdón. Aquí ya me pasé algo. Ah, sí, no. Sí, me pasé algo, perdón. Tocó a Pedro separar administrativamente las tres escuelas. Recordemos que por decreto presidencial en 1924 Álvaro Obregón suprimía la entonces Escuela Nacional de Altos Estudios y formaba la Facultad de Graduados, la Escuela Normal Superior y creaba la Facultad de Filosofía y Letras. Estas tres instituciones eran una sola, por así decirlo, y don Pedro de Alba encontraba que lejos de que si bien podían complementarse, había o estaban arrastrando serias dificultades económicas, administrativas y académicas que hicieron que él tomara cartas en el asunto. En este decreto, la Escuela para Graduados estaba encargada de impartir diversos cursos de especialidades en las áreas de ciencias médicas, ingeniería y ciencias sociales.
La Escuela Normal Superior cumpliría con la misión de formar a los profesores para las escuelas secundarias, preparatorias y normales, así como aquellos que pretendieran desempeñarse como directores o inspectores de escuelas. Y la Facultad de Filosofía y Letras tenía el objetivo de formar a las humanistas de la nación. Pedro de Alba se dio entonces a la tarea de revisar concienzudamente el estado que guardaban estas escuelas y los problemas que venían arrastrando. Desde su óptica, el factor económico se había convertido en problema agravado al tener que compartir un de por sí bajo presupuesto. De Alba consideraba que esta limitante repercutía directamente en el aprendizaje de los alumnos, pues ante el exceso de estudiantes era imposible proyectar en ellos un apego por el trabajo académico y por la investigación. No obstante, don Pedro señalaba que no era el factor económico donde residía la problemática principal en estas dependencias, sino en la correspondencia entre las actividades realizadas con el planteamiento de su propia identidad y objetivos. Cada escuela tenía un propósito diferenciado y a este tenía que abocarse. La Escuela Normal Superior debía ocuparse de los problemas expositivos y críticos en materia pedagógica que requieren un conocimiento extenso y especializado. Por otro lado, la Facultad de Filosofía y Letras sería la encargada de las actividades de investigación superior y de las disciplinas elevadas del saber. En este momento, los alumnos que hacían carrera en las distintas ramas de filosofía y letras aspiraban a aplicar conocimientos a un fin docente, mientras que los profesores que concurrían a la Escuela Normal Superior aspiraban a mejorar su acervo de cultura general al tener un título universitario. Aunque ello era legítimo, explicaba cierto desconcierto en los fines específicos de cada una de estas escuelas e incluso ciertos conflictos administrativos, en tanto unos tomaban cursos de cada una de las escuelas y hacían compleja el seguimiento de los historiales y en sí de su propia formación. Pedro de Alba entonces formuló en enero de 1929 un proyecto de reorganización de estas tres instituciones y sugería, en primer término, que la Escuela de Graduados pasara a depender de la Facultad de Filosofía y Letras y que ésta fuera independiente de la Escuela Normal Superior. Señalaba que para realizar una mejora administrativa y cultural que fortaleciera la personalidad distinta de las dos instituciones, era necesario nombrar un director para cada dependencia. El proyecto referido fue aprobado y elevado a decreto, mismo que fue emitido por el presidente Emilio Portes Gil en febrero de 1929 y entró en vigor de inmediato. Esta separación administrativa pues fue lo que permitió que cada una de las escuelas fuera tomando una identidad propia y bueno, posteriormente la escuela para graduados desaparece y la Escuela Normal Superior, como sabemos, pues se separa de la escuela normal, ¿no? O sea, se separa de la Universidad Nacional. Entonces, este momento crítico de separar las escuelas le tocó a Pedro de Alba. Le tocó y en ese momento él pudo dar o resolver una disputa que aparentemente estaba presente en la facultad cuando había dos visiones antagónicas, representadas por un lado por Antonio Caso, que veía que la Facultad de Filosofía y Letras era el centro por excelencia de formación humanista, y por otro lado de Ezequiela Chávez, que pensaba que la finalidad de la facultad era la formación de profesores. Entonces, estas dos visiones no encontraban equilibrio y fue justamente en esta separación administrativa donde a cada uno de estos proyectos se les asignó un lugar particular y donde incluso don Pedro de Alba, antes de proponer esta separación, hizo acciones para fortalecer cada una de estas escuelas. Para la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, dio un fuerte impulso para todo lo que fueron las actividades de divulgación, de equivalencia de estudios en el extranjero, de procesos de titulación, en tanto que para la Escuela Normal Superior creó un departamento de educación rural,
desde donde después se gestaron trabajos que conocemos en las misiones culturales y que fueron como germen desde el que floreció parte del proceso educativo de Vasconcelos. Y bueno, termina en 1929 su gestión en la facultad y se va a la Escuela Nacional Preparatoria a conciliar nada más ni nada menos que las disputas estudiantiles por la autonomía universitaria. Y entonces los estudiantes se negaban a tener clases, había un ambiente pues bastante acalorado y él entra logrando reconciliar, calmar las aguas, ciertamente, y poner nuevamente en orden la universidad. Don Pedro, en este entorno de la preparatoria, tengo aquí una cita de Andrés y Duarte, que era uno de los chicos que en ese entonces pues era parte de uno de estos grupos conflictivos, recuerda: don Pedro vino a quedar como el intermediario entre opuestas tendencias, entre corrientes no paralelas que estaban empeñadas en considerarse antagónicas. De un lado estaba el viejo grupo de la autonomía, Alejandro Gómez Arias, Salvador Azuela, Herminio Ahumada, que siguió a Vasconcelos en su destierro, y Andrés Pedrero. Por otro lado estaba el grupo que se sentía atraído por la vida política del país, Lombardo Toledano, Andrés Enestrosa y Andrés y Duarte. Don Pedro tenía una forma muy especial de acercarse a los jóvenes. Su política entre los estudiantes era la de ofrecer confianza absoluta. Esto se manifestaría así cuando eliminó a los prefectos que vigilaban a los alumnos, argumentando que había que hacer un pacto de honor y que era preciso que los estudiantes se dieran cuenta que todos los problemas disciplinarios gravitaban sobre su propia y espontánea conducta. Pedro de Alba pensaba que no eran buenos los yugos que pudieran detener y aprisionar a los jóvenes, aunque mucho temía el acicate sin rienda. La conducción que hacía de sus estudiantes era amorosa, no los vigilaba, pero todo lo sabía. Logró restablecer el ánimo estudiantil y sus problemas disciplinarios. Este es don Pedro como director de la Escuela Nacional Preparatoria. Y un último recuerdo de don Pedro, justamente de Andrés y Duarte en este momento, decía: vivíamos en familia y haciendo honor a la tradición y a don Pedro, en familia campesina y provinciana, en la mejor familia, en familia noble y sencilla. En la finura de don Pedro no había protocolo, empaque ni distancia, había fraternidad, camaradería y calor, pero sin exceso ni abuso de confianza en ninguna de las dos direcciones. Todos hablaban con él de lo más íntimo, aunque aún de lo más escabroso, pero nunca tuvieron una conversación malsana, ni le oyeron jamás una mala palabra, una maldición, una blasfemia, aunque no importara que otros las dijeran. De su origen campesino y provinciano, y quizá de su carrera de médico militar, le venía aquella masculinidad. No se le conoció violencia, pero sí indignación contenida ante cualquier hecho infame. No era hombre de pelea, pero tampoco era de los que se dejaban sin contestación en la ofensa. Tenía admiración por el heroísmo, por los hombres resueltos a todos. No lo llevó la vida hacia aquel, pero tenía sangre para ser uno de ellos. Pedro de Alba recuerda que esa época de su gestión en la facultad y en la Escuela Nacional Preparatoria fue de las más fecundas, justamente por el encuentro con los jóvenes estudiantes. Bueno, ya casi para cerrar, solo contarles sobre su arribo a la escena internacional y su papel como diplomático, en los que sus cualidades, así como su interés permanente por la educación, la vida agraria, la legislación, fue su bandera de trabajo en los distintos cargos en que ocupó. Como subdirector de la Unión Panamericana, embajador de México en Chile, representante permanente de México ante la Organización Internacional del Trabajo y embajador de México ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza, don Pedro actuó a favor de leyes tales como el voto de la mujer, los movimientos cooperativistas, los derechos del hombre, la protección de las víctimas de guerra, entre otros.
La muerte encontraría en plena sesión de apertura general del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Para él, señala su hijo Jorge, esta muerte era una muerte apacible, ideal en el sentido que le permitió morir como convirtiendo en un hecho una expresión ranchera de su tierra Jalisco, la de morir en la raya. En el seno de la UNESCO, en su propio sillón, ocurrió el síncope a las 4 de la tarde. Esa misma mañana, el doctor de Alba había tenido una breve intervención elocuente y sencilla, hablando de la ayuda al Congo y del papel de la UNESCO en el fomento de la educación y la cultura. En su discurso mencionaría los nombres de Abraham Lincoln y Eugenio María Hostos, personajes ejemplares por su autoridad moral a los que siempre admiraría. La última morada del doctor de Alba es el Panteón Francés de San Joaquín, lugar al que llegarían sus restos el 19 de noviembre de 1960. Asistieron, entre otros, Jaime Torres Bodet, secretario de Educación, Manuel Tello, secretario de Relaciones Exteriores, Mauricio Magdaleno, senador, Ángel Carvajal, ministro de la Suprema Corte, Lázaro Cárdenas, general y expresidente de la República, Benito Palomino Dena, rector del Instituto Autónomo de Ciencias de Aguascalientes, y Manuel Ortega López, ferrocarrilero del grupo de amigos que llevaron por vez primera a don Pedro a los terrenos políticos. Los discursos de muchos de ellos despedían con un hondo sentimiento al doctor, maestro y diplomático mexicano. Jaime Torres Bodet expresaría a la sazón que la existencia de don Pedro de Alba había sido como una constelación armónica de cualidades y servicios. La escuela, la profesión, la política, la literatura y la diplomacia se abrieron ante su espíritu como escenarios simultáneos o sucesivos de una sola pasión, la pasión de México. Educador de vocación, hizo de cada discípulo un nuevo amigo y de muchos de sus amigos, discípulos afectuosos. La patria, la suave patria que don Pedro de Alba llevaba en su alma amorosamente, lo recibe para siempre con emoción. Evidentemente estas funciones o estos trabajos, estos puntos que ahora les comparto de don Pedro de Alba, fueron una parte mínima de todos aquellos oficios, de todas aquellas labores en las que él participó y sus cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Educación Pública, en diversas instituciones, pues mantienen siempre como esta constante de su cualidad personal para, como les decía, para el don de gentes, para la conciliación de visiones encontradas, al mismo tiempo que su intención por procurar una visión más justa del mundo en el que vivía. Quizá retomando esta analogía entre la trayectoria de una nación y la de una persona que les planteaba al inicio, me parece que, o sea, al final como de este camino, o sea, encuentro que sí me parece que ocurrió de esta manera, que como ocurrió en general en nuestra nación con don Pedro, encontramos una historia que llevó consigo la voluntad de atender las necesidades del entorno campesino. Don Pedro no lo dijo así, pero yo pensaría que él estaría en contra de este dicho que reza que origen es destino. O sea, para él origen no era destino, aunque él nunca olvidó su origen y siempre hacía todo lo que estuviera en sus manos para poder procurar la atención de las necesidades. Fue una historia que hizo del estudio y de la gestión académica administrativa una vía de crecimiento personal y social. Una historia que encontró en las instituciones políticas el mecanismo de promoción y atención de esas necesidades de origen, que permeó sus acciones con un sentido nacionalista y que extendió su afán de justicia a otros confines, culturas y pueblos. Quizá para cerrar, nada más señalar que Pedro de Alba, don Carlos Betancur Cid, justamente en el libro de los 60 años de creación del instituto, habla de él como una generosidad
como cualidad revolucionaria. Y entonces podemos decir que sí, que Pedro de Alba fue un buen hombre, no estoy hablando en un sentido moral, pero sí de un hombre bien intencionado, no fue un hombre de lucha armada, fue un hombre de estudio, de servicio, de gestión, de política, de principios, de valores y que me parece que por lo descrito en sus textos y en lo que otros hablan de él, fue un hombre coherente y profundamente preocupado por su país. Ahí se fue.